Y rápidamente, tal cual les adelanté, cuando presentaba el programa, lo vamos a recibir con muchísimo gusto, por cierto, como siempre, y le agradecemos la deferencia que tiene, una gran atención con nosotros. Estamos hablando de mi querido amigo, el doctor Abel Cornejo. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Abel? Bien, de saludarte, Danielito. Bueno, gracias, en verdad, gracias, tan atento con nosotros. Siempre hay una particular atención por parte de nuestra audiencia que así nos manifiesta cada vez que te convocamos con distintos temas. Pero hoy es un tema así como dice, bueno, zapatero a tus zapatos. Hoy vamos a apelar al abogado, al doctor, al ex juez, al ex ministro de la Corte, bueno, todos los cargos que has ocupado en la justicia, para que nos explique lo que pasó hoy, que obviamente tiene, yo decía, una connotación desde lo judicial, pero fundamentalmente desde la política. Te queremos escuchar a vos, Abel. Te largo el disparador, por así decirlo. Dame tu análisis sobre lo que fue la decisión del Tribunal de Casación ratificando la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández. Yo creo que a mí me corresponde ya para hacer análisis político y especialistas como vos, por ejemplo, que sos un gran analista. A mí me corresponde hacer un análisis técnico de este fallo. Sí, señor. Porque hay ciertas cosas que hay que analizar desapasionadamente. Una, que me parece muy positivo, que es que la sociedad argentina está harta de la impunidad y harta de la falta de justicia. De eso no hay discusión ninguna. Ahora, cuando uno tiene que analizar técnicamente este fallo, incluso me sorprende un poco la defensa de Cristina Kirchner ahí. Primero pasó una cosa que me llama mucho la atención, que es el anuncio de la fecha de una sentencia, ¿no? Uh-huh. Algo totalmente inusual dentro de la justicia. Con lo cual, para lo que estuve muchos años ahí adentro, si se hace un anuncio de esa característica, raro es que iba a ser una absolución. Otra, que se disparó la carrera política para llegar a la Corte de Justicia de la Nación, sea ahora, o sea que se negocie su ampliación posterior. Y ahí hay un candidato a la Corte que ya fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que es Mariano Borinqui, ¿no? Uno de los jueces que falló. Exacto. Tercer punto que me llama la atención, el fallo tiene 1551 hojas, así como decimos los abogados. Uh-huh. La audiencia va a entender rápidamente, son hojas. Uh-huh. Es decir, si lo comparamos con un libro de 1551 hojas, un mamotreto, ¿no? Uh-huh. Con una particularidad, en los tribunales colegiados, de salas de 3 jueces, como es por ejemplo esa sala de la Cámara Federal de Casación Penal, la mayoría la constituyen 2 votos idénticos. Entonces ese es el fallo. Puede haber una disidencia. Acá cada uno de los jueces dio su versión de los hechos, con una disidencia del juez Hornos, uh-huh, que él propicia que se aplicase el delito de asociación ilícita. Después está otro de los integrantes que a mí no deja de sorprenderme, que es el juez Barrueta Beña, el juez Diego Barrueta Beña, porque fue nada menos y nada más que el juez del caso María Marta García Belsunce. Uh-huh. Hasta hoy, si bien está condenado Nicolás Pachelo, con unos interrogantes del tamaño del mapa de la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Otro tema para analizar. Y la última cuestión es que se había instalado en los grandes medios una discusión que no termino de entenderla, que es que, como si fuese en forma voluntarista, sí o sí hay que condenar ya en abstracto a los presidentes o expresidentes, ¿no? Y
entonces decían, uno no, porque hay pruebas indiciarias, no hay pruebas fehacientes sobre la responsabilidad de Cristina Fernández en este caso, y por indicios no se puede condenar, sino para fundar una sentencia que dice prueba directa, porque si no nunca se puede condenar a un presidente, lo cual no es cierto, es una falacia. A ver, una causa por enriquecimiento ilícito perfectamente se puede condenar. Me parece que en el caso de los sauces o Tesur, por ejemplo, la situación procesal es totalmente distinta. Acá, ¿a qué voy con este punto? Que me llamó la atención profundamente, más allá de la personalidad de la expresidenta, que todos los que la conocemos, desde el punto de vista técnico de un proceso penal, llegar al presidente de la nación es como que se saltan todas las jerarquías previas dentro de la administración pública. Hay ministros absueltos, hay secretarios absueltos, no se lo juzgó a algunos de los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción. Para bailar el tango hace falta dos, dicen, ¿no? Y se llega en esa situación a esta condena. De ahí está el otro tema que lo hablamos off the record, si es que esa condena realmente permite ya inhabilitarla para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, o hay que esperar el fallo de la Corte Suprema. Yo soy de los que dicen que por el principio doble conforme que se llama en derecho procesal penal, que es la apelación al fallo, con el fallo de la Cámara de Casación Penal se cierra el proceso. Ya la intervención de la Corte es facultativa, es si se abre o no se abre el recurso extraordinario, pero siempre se dicen que hay dos bibliotecas, hay otro sector de la biblioteca que dice que hasta tanto la Corte Suprema no se pronuncie finalmente, no hay cosa juzgada, es decir, no hay fallo definitivo. No es definitivo. Exactamente. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, en el tema armas, el caso del presidente Menem, que murió sin que la Corte nunca se pronunciara. Exacto. Sí creo acertado de parte de los jueces esto de la asociación ilícita. Yo he escrito un libro sobre la asociación ilícita hace muchos años, tiene 3 ediciones ya, así que ese tema maldito lo conozco. Para establecer que un gobierno es una banda criminal que tiene un propósito de delinquir o de cometer delitos, bueno, sería que la finalidad es llegar al gobierno para cometer delitos. Claro. Justamente en una de las causas de Menem, con un voto del juez de Lucio, se dijo que esto hay que demostrarlo, y es de muy difícil demostración. Entonces lo que queda es ver dentro de esas 1551 fojas que constituye el fallo, cuál es lo central de esto, cuál es la prueba. Porque una cosa es lo que se publica en los medios, lo que puede ser una mala administración del Estado, lo que puede ser actos de arbitrariedad, y otra cosa es la comisión de delito, y si realmente ella es la persona que cometió eso, que es donde me queda la duda en esa causa de vialidad nacional. Ahí vi cosas, más algunos jueces que yo creo que se les debió haber dado una asepsia total a esa causa, porque habían algunos jueces, se llega a la instancia de la sentencia con jueces que se sospecha que tenían algún tipo de simpatía política determinada, ¿no? Ahora, yo reparto para todos lados, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo yo es decir que hay lawfare, como se dice ahora, es decir, que hay un sistema de guerra judicial montado para perseguir a alguien. Eso no. Eso desde ya que no. Y después, y con esto ya no me entiendo más, sí tenemos que ver lo que ha sucedido en otros países. Uno de ellos es el Perú.
el Perú tiene la singularidad que los presidentes, el despacho presidencial se allanó no sé cuántas veces. Sí. Hubo un presidente condenado que cuando la condena iba a quedar firme se suicidó, que fue el caso Alan García. Alan García, claro. Más Alejandro Toledo, que lo acaban de condenar a una pena importantísima. Bueno, Fujimori, que lo vimos con traje de presidiario, a ver. Sí, claro. Entonces se dan todo ese tipo, ese tipo de cosas los dos extremos. Sería interesante en este caso particular la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal de justicia, y sí sería interesante que abra el recurso extraordinario, porque para mí hay que establecer, de acuerdo a las características de esta causa, ¿no? En el caso que se determine que fehacientemente hay pruebas que comprometen a la expresidenta, bueno, sin duda, hay que aplicar condena. Ahora, lo interesante sería, reitero, que la Corte Suprema establezca cuáles son los niveles de responsabilidad administrativa que pueden hacer pasible una persona de ser culpable o no de determinados actos. Lo cual no quiere decir, también lo reitero, que no puedan condenarse a los presidentes o presidentas, ¿no? Está muy claro, bueno, porque siempre acertamos cada vez que hablamos con vos, Abelito. El tema es porque hoy día escuchaba uno de los argumentos, no sé si tuviste ocasión, capaz que no, tu mañana son muy ocupada, hoy día hablaba, ¿cómo se llama? Mena, el que era, ¿qué fue? ¿Secretario o ministro de Justicia de Alberto? Fue secretario de Justicia. Secretario. Estuvo en la CIDE también. Exacto, sí, que es un hombre muy ligado a Cristina. Y decía hoy, y yo digo, esto le tengo que preguntar a Abel, decía, nunca se probó en la causa, en primera instancia, y tampoco lo consideró casación, era su valoración. Cristina nunca podría haber cometido esto y aparece la palabra que acabas de nombrar, administrativamente nunca podría haber cometido lo que se le está imputando y acusando. En la parte administrativa era imposible que ella materialmente haya llevado adelante ese proceso. Eso es lo que decía él. Todo lo que conocemos del funcionamiento de la administración, hay casos donde la responsabilidad del presidente es inexorable. Caso Armas, por ejemplo. Claro. Caso Armas sí, porque es imposible que el presidente de la Nación no supiese, sobre todo cuando se trata de venta de armas a países extranjeros. Ahí es indiscutible que sí. Depende del caso. En este caso, por eso digo, pueden haber malas decisiones, pueden haber actos de arbitrariedad. Ahora, ¿cómo se prueba que es la autora de la... también no sé la calificación del delito, porque el delito de administración fraudulenta, que sería el delito central de acá, exacto, es uno de los delitos, ¿cómo te puedo explicarte? De las estafas, calificadas de las estafas especiales, ¿no? Que sea el presidente es el jefe de la administración central del país. Eso dice la Constitución Nacional. Sí. Por eso es importante saber, no descarto que pueda ser, pero en los niveles de responsabilidad administrativa, así como te digo que el enriquecimiento ilícito, ¿por qué? Porque si hay un cambio patrimonial ostensible y no coinciden las declaraciones juradas, bueno, ahí tiene un problema, ¿no? Claro. Entonces ahí no hay nada que hacer. Otesur Los Sauces, se hablaba, ahí hay un emprendimiento privado donde se dice que se utilizaron caudales y fondos públicos para dotar de patrimonio a esos hoteles. Eso sería otra cosa. Claro. Entonces ahí sí tenés una responsabilidad directa donde habrá que probar si eso sucedió o no así.
En este tipo de casos, es lo mismo cuando sucedió, por ejemplo, la tragedia del 11. Bueno, cuando sucedió la tragedia del 11, ahí se veía claramente los distintos niveles de responsabilidad, pero por esa vía también podría llegar al presidente. Eso es lo que hay que ver. Siempre estamos hablando no del punto de vista de las posiciones políticas. No. Tu lectura me parece fantástica. Donde no puede haber revancha en la justicia. La justicia o hay pruebas o no hay pruebas. Claro, ahí y está. en el medio, acordate siempre que en materia penal existe el principio de la duda, ¿no? Claro, por si supuesto. no existen pruebas fehacientes, indubio pro reo. Indubio, que a veces, duda a favor del es peor que una condena, ¿no? Exacto. Otro tribunal que va a tener un importantísimo rol en este caso concreto van a ser los jueces federales con competencia electoral de la capital, la doctora Servini Cubría, y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. El superior jerárquico judicialmente la Cámara Nacional Electoral, porque ahí sí van a tener que decir si es que basta la condena de casación o si hace falta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, perdón, Abel, ahí paremos, como decía, pare el coche. Sí. Porque si bien es cierto, la primera instancia y casación fallan igual en los dos puntos, hay diferencia en lo que es la administración fraudulenta por el tema de la condena, digamos, a la prisión, y el tema de la inhabilitación. ¿Se pueden mirar desde dos parámetros desde la justicia de manera diferente, Abel? No entendí bien. En el sentido de que no van de la mano, digamos, yo a vos te condeno e inmediatamente te inhabilito. No, te puedo condenar, pero no te inhabilito. No es que sea una cosa automática, por así decirlo. ¿Me entendés lo que pregunto? Que hay, si basta con el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, o si hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La inhabilitación absoluta perpetua en este caso es una de las consecuencias jurídicas de la aplicación. Ahí está, esa es la palabra, consecuencia jurídica. Claro. Ahí me has explicado. O sea, cuando condenan a un funcionario público a más de 3 años de prisión, que es prisión efectiva, como en este caso, que se da 6 años, hay una pena que nunca se la tiene mucho en cuenta. Yo siempre señalo el ejemplo el de Mandela, ¿no? Sí. Bueno, el de Mandela es un caso digno de mencionarse, porque cuando él sale del apartheid, establece claramente que para pacificar Sudáfrica, la salida del apartheid, era necesario encontrar una vía penal que a todos aquellos que habían practicado ese régimen oprobioso y siniestro que fue el apartheid, se les aplicase algún tipo de pena que los saque del sistema. ¿Qué hace Mandela, que es una de las razones por las cuales se da el Premio Nobel de la Paz? Impone mediante una ley del Parlamento sudafricano las penas de inhabilitación absoluta perpetua a quienes habían sido funcionarios del régimen del apartheid. En la Argentina, en los delitos, cuando se aplica, en este caso, por ejemplo, una condena, la accesoria legal de la prisión es la inhabilitación absoluta perpetua. Entonces ahora queda la discusión, ¿cuándo se aplica? ¿Con el fallo de casación o con el fallo de la Corte Suprema? Exacto. Ahora, Abel, este tema, yo quiero que cuando me explicabas este tema que charlamos ayer, que me adelantabas algunos conceptos, vos me decías, el tema de que vaya este fallo de casación a la Corte es un recurso extraordinario, o sea, no es automático, no es que pasa de casación a la Corte. Vos lo tenés
Los abogados, en este caso Cristina, tienen que hacer la presentación. Pero también van a hacer la presentación, y eso seguramente lo sabe, los fiscales. ¿Por qué? Porque los fiscales de la primera instancia dicen: nosotros no estamos satisfechos con lo que fallaron en casación, porque nosotros sostenimos y avanzamos con la figura de la asociación ilícita, por eso pedimos 12 años. Queremos que la Corte los revise a eso también. O sea que de los dos lados van a hacer la presentación de este recurso extraordinario. Exactamente. Entonces ahí es que viene otra instancia, que es que previamente no va automáticamente, como bien vos decías, a la Corte Suprema, sino que se declara admisible o inadmisible el recurso. Por eso es que muchos dicen que la Cámara Federal de Casación Penal, que en realidad es el máximo tribunal penal del país, es suficiente con ese fallo, porque es discrecional de la Corte abrir o no el recurso extraordinario. Y otros dicen que si, por ejemplo, la Corte no abre el recurso extraordinario, ahí sí ya queda sentencia definitiva, basada en autoridad de cosa juzgada, como se dice técnicamente. Se queda la sentencia firme. Si abre el recurso extraordinario la Corte se aboca al tratamiento para revisar qué es lo que dijo la casación y hacer un análisis constitucional, es decir, si se respetó el debido proceso objetivo, el derecho de defensa, si está bien fundada la Corte, que ahí el fallo, que ahí hay un temita, porque es lo que yo te decía al principio en la nota, cada uno de los jueces falla con su voto. No hay dos votos idénticos, ¿no? Eso me llama la atención, que a esta altura del partido se cometan, no es por así decirlo, sino que se cometan ese tipo de errores, porque falla, por darte un caso, la Cámara Federal de Salta, 2-1, tiene 2 salas la Cámara Federal de Salta. Bueno, el voto de la mayoría van a haber 2 votos idénticos, considerando los jueces que el fundamento del fallo, aunque vos arribes a soluciones idénticas, ¿no? Pero si no, ¿cuál es el fallo? O sea, si los 3 jueces han dicho uno una cosa, otro otra, podés arribar a la misma solución, pero ¿cuál es el fallo de la sala? No se sabe. Y eso en la Corte puede llegar a observar eso, la Corte también. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, son cuestiones que para un fallo de esta envergadura parecen formalismo, pero no hay que dejar abiertas esas ventanas, ¿no? Exactamente. Ahora, la gran pregunta que seguramente cuando te encontrás con gente como yo que no saben de este tema y te dice: doctor, ¿y qué pasa ahora? Si, bueno, va a la Suprema, los Supremos dice, bueno, nos hacemos cargo del tema. No tiene plazo la Corte Suprema, no es que tengan que pasar dentro de un mes, una semana, un año, puede pasar 20 años. Ese es el eterno tema que genera falta de credibilidad en la justicia. Porque Exactamente. sin ir más lejos, este caso data del 2015, de hace 9 años. 9 años. No quiere decir que ya 9 años, bueno, ya está. Porque los hechos que se han juzgado son hechos de una enorme gravedad. Claro. El tema es que mientras más lejos son los fallos de los hechos que se están juzgando, más descreimiento de la sociedad existe. Y para aquellos que son culpables realmente de la comisión de un delito, siempre va a estar la chicana de si se demoraron, esto es persecutorio. Bueno, eso es, existe la doctrina que se llama el plazo razonable, que es que en el término de 2 años tienen que estar terminadas las causas penales. Por eso es que yo digo que la gran y revolucionaria reforma que se debería hacer en la justicia argentina es que de la Corte Suprema para abajo todos los tribunales del país tengan fallos perentorios. Perentorio significa que vos tenés un plazo de exacto, tenés fecha de vencimiento. En el caso de la Corte Suprema, ponele 90 días, ponele 120 días. Pero
que después de eso falle. Claro. Porque si no, incluso eso repercute desde el punto de vista, acá estamos hablando de alguien que es ahora va a ser la nueva presidenta del Partido Justicialista. Entonces es la principal líder de la oposición. Exacto, claro, que tenés claro, ahí. claro. Bueno, entonces todas esas cosas el Poder Judicial no las puede ignorar. Yo sé que hay que hacer un delgado equilibrio en este tipo de cosas, pero desgraciadamente, sobre todo cuando aparece Comodoro Pi por medio, es como que rápidamente se alinean los planetas con un olfato de acuerdo al poder de turno. Sí. Entonces queda esta situación, y obviamente del otro lado se va a hablar de proscripción, se va a hablar de que no quiere que se participe, bueno, una serie de claro, cosas. me tienen miedo, por eso Claro. como no me dijo Cristina, como no me pudieron pegar un tiro, fácil. me inhiben de esta forma. Exactamente, se solucionaría mucho más fácil, y hay que tomar esa decisión, que la gran deuda de la justicia con la sociedad, el tema de la celeridad de las causas. Exacto, ahí está el tema. Bueno, porque después aparecen los famosos fallos del viernes a la tarde, claro, anunciados como este. claro. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? El 13 de noviembre va a salir el fallo de la causa realidad. Y dice, bueno, caramba, o sea, ¿cuándo se hace eso? No se hace. No, se supone, ¿Y claro. qué está pasando? Es que todavía no se le dieron el acuerdo de los candidatos jueces de la Corte. Ahí hay un eventual candidato muleto que podría ir también. Entonces, por supuesto, para determinados sectores de la política, particularmente el oficialismo en este momento, bueno, ya no, hagamos buena letra. Camino, decir, sí, yo la condené a la claro, presidenta, mandemos un mensajito. No está bueno, ¿no? Claro. A ver, querido, tenemos un montón para hablar de este tema, así que hoy era esto, que nos aclares este punto que me parece central, pero bueno, veamos cómo evoluciona el tema y como siempre te vamos a estar llamando para que nos saque de las dudas, ¿sí? Ahí estaremos siempre listos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Un abrazo grande. Chao, Abel.